Hola, ¿cómo están? La Argentina de Javier Milei trata de maquillar la realidad de la situación crítica en lo económico, político y social que atraviesa su país. Todo para alcanzar sus objetivos geopolíticos, que en realidad responden a una estrategia de Estados Unidos y de Israel. El desguace del Estado y de la educación es una de ellas. Hoy vamos a analizar su impacto. Inicia el mapa. Bienvenidos. Despleguemos nuestro mapa y revisemos datos graficados para entender la realidad de la Argentina. Argentina, desarme del Estado. Desplegamos nuestro mapamundi, identificamos a esta nación con los colores de su bandera. Hay que decir sobre este tema en particular que esta es una nación al sur de América Latina, tiene una población en edad escolar de más de 6.700.000 niños y niñas y adolescentes que asisten a un centro educativo. Además, hay que decir que casi 3 millones de estudiantes son universitarios. Ambas poblaciones están en riesgo y en pie de lucha para mantener una de las principales conquistas de la nación, el derecho a la educación pública, gratuita y laica, tal como lo define su propia Constitución. Desde que llegó el economista Javier Milei al gobierno nacional, ha arremetido contra la educación pública y ha venido señalando que la educación ha hecho mucho daño, lavando el cerebro de la gente. El presidente aplica su plan de recorte a este sector y anuncia que no pagará el fondo de incentivo docente ni el fondo de garantía salarial y solo anunció ayuda para familias con hijos en escuelas privadas. Con casi 6 de cada 10 menores en situación de pobreza actual, quitar los aportes del Estado a la educación pública puede ser catalogado como un crimen y llevar a la nación a un sistema educativo excluyente. ¿Qué implica esto? Lo vemos también en el mapa. El gobierno de Javier Milei, ahí lo tienen, no plantea ninguna función definida para el sistema educativo actual. Ha proyectado, sin embargo, eliminar la educación obligatoria. Sostiene que el Estado no debe invertir en formar trabajadores o profesionales. Considera que debe ser el mercado que tiene la responsabilidad para formar su fuerza laboral. Bajo esta premisa, la política llevada adelante por el gobierno de Milei disminuyó en más del 70% el presupuesto para esta gestión para las universidades en comparación con años anteriores. Además, hay que calificar esto como un atraso salarial, ya que los trabajadores universitarios y los docentes han perdido el poder adquisitivo en más del 50% en los primeros 4 meses de gestión. Milei considera la pérdida salarial más grande, además de la historia, en este país. Las becas de los estudiantes, otro punto también para resaltar, disminuyeron en su valor y las obras en ejecución en los centros educativos están actualmente paralizadas, porque no hay inversión del Estado. Estos recortes de Milei han tocado a la desinversión científica, tecnológica, artística, deportiva y, por supuesto, formativa. Vamos a analizar qué implica toda esta situación en medio de los acuerdos, coaliciones de gobierno que emprende el gobierno libertario de Milei. Recibimos por ello a nuestro primer invitado. Nos acompaña en directo desde la Argentina, analista, especialista también en historia, profesor Nazaret Chanique con nosotros. Qué placer tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Saludos, Paola, para toda la audiencia también y bueno, gracias por la invitación. Profesor, la deseducación podría ser una palabra compleja y al mismo tiempo bastante simple, pero esto tiene de trasfondo una estrategia. ¿Por qué desguazar el Estado y sobre todo por qué apuntar a desguazar la educación? ¿Qué objetivo persigue la Argentina de Javier Milei o en este caso el proyecto político de Javier Milei? Bueno, al respecto solía decir Juan Perón que la verdadera política es la política internacional. Nosotros vamos a tratar de ver de manera geopolítica cómo la región está siendo presa de intereses concentrados por sobre todo venidos o surgidos del complejo industrial militar. Ya lo dijo Laura Richardson, lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que está ocurriendo en la Argentina, lo que ocurrió ya se inició en el Perú con el golpe de Estado al presidente Castillo, lo que está ocurriendo también con esta reactivación en el Ecuador de las fuerzas de choque, el uso de la violencia, un Haití del que no se habla, que todavía no tiene elecciones. Es decir, esto es un plan regional de destrucción,
de la capacidad estratégica, técnica y de los recursos que tiene América Latina y el Caribe. Esto, Paola, pues, para poder entenderlo, tenemos que observar los pasos, porque no han hecho nada oculto. La corporación que gobierna los Estados Unidos utiliza la disputa en la política, no solamente los votos, sino una gran disputa por el sentido común. Por lo menos hasta ahora podemos estar observando estos aspectos, Paola. Perdón. Y que también me gustaría profundizar, profesor, un aspecto que es fundamental. Se revela una estrategia abierta que además forma parte de lo que ha confluido en la campaña que emprendía Javier Milei para llegar justamente a la Casa Rosada. Y esto se traduce también en otro escenario. ¿Cómo se utilizan estas plataformas digitales, las redes sociales, para maquillar todo este contexto de crisis económica, social y política? Ayer Javier Milei se reunía con la clase empresarial, a quien por supuesto le dice que confía más que lo que hace el Estado. Es decir, hacernos creer que el Estado no funciona, que es ineficiente, y eso también se introduce dentro de las líneas de acción para las futuras generaciones. ¿Cómo funciona esta estrategia de estas plataformas digitales para cambiar lo que realmente está sucediendo, para revertir los hechos reales? Lo que nosotros tenemos que observar es que hay una utilización de los espacios, del poder amplificador de los espacios, ya sea en la Grecia romana, en un anfiteatro, es decir, en los mismos templos, en las estructuras, en los espacios físicos donde uno dice y hay una gran cantidad que recibe lo que se dice. El uso de los espacios o el poder amplificador de los espacios, en este caso virtuales, por la virtualización y la masificación y el enorme ingreso de un montón de los símbolos de los anónimos que empiezan a tener una voz. Por supuesto que esto es engañoso en términos de que no podemos aseverar con toda certeza de que quienes están allí en un modo enunciativo, los que toman la palabra por lo que sea, podemos constatar que son la cantidad que son. Entonces, hay un primer elemento de la utilización del poder amplificador de los mensajes, de los espacios, de ocupar los espacios en los que se puede realmente brindar o se puede dar este tipo de conducta, este tipo de comportamiento y este tipo de fenómenos. Un espacio común al que se acude, en el que queda una voz, una asamblea, como una eclesis en el sentido de la palabra, iglesia, el lugar donde va a quedar una voz. A esto nos estamos refiriendo. Las plataformas digitales son empresas privadas, con lo cual pueden mentir, pueden tergiversar, es parte, no hay una ética, no hay una moral. Lo que está ocurriendo ahora es que se trabaja sobre esa moral, mientras se está tapando lo que está ocurriendo con la educación pública, gratuita y de calidad. Recordemos que la educación superior en Argentina ha dado muestras de movilización, de capacidad de fuerza, y no nos vieron venir en nuestras capacidades para poder luchar pacíficamente, defender nuestros derechos, unir nuestros esfuerzos con docentes, no docentes, investigadores, estudiantes, en una suerte de marea de argentinos y argentinas luchando por sus derechos. No nos vieron venir, tuvieron que, en la última semana de abril, tuvieron que levantar todos los protocolos que tenía previsto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque era incontenible la cantidad, la fuerza, la marea de la educación superior en su conjunto o del movimiento nacional universitario. No lo vieron venir, no pudieron contenerlo, tuvieron que además hacer un apartado en la ley de bases, como le han llamado, la ley de resurgimiento, no sé de qué, la ley de bases,
tuvo que tener un apartado especial. Diputados y senadores tuvieron que tener un tratamiento especial. Se armaron comisiones legislativas para poder tratar específicamente el presupuesto universitario, que en este preciso momento ya se irán a desarrollar más con precisión los detalles en lo adelante en el transcurso del programa. Pero en este orden de cosas estamos, Paola. Y este es un panorama, una radiografía de cómo funciona también el dominio del poder a través de estas plataformas digitales, de estas redes sociales, con los bots que también implementa el gobierno ejecutivo de Javier Milei para maquillar esa realidad que ya genera una inflación de más del 120%, con una caída del ingreso real de los docentes universitarios en más de un 50%. Ese es el resultado del desguace del Estado, ese es el resultado del desguace de la educación con una estrategia clara. Agradecer al profesor Nazaret Chaguinque por su tiempo y su análisis para nuestro programa. Marquemos una pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de Sputnik, que está titulando de la siguiente manera. Vamos a colocarlo en la pantalla del mapa. Pobreza extrema en Argentina. Más de 1 millón de niños no tienen comida para cenar. Según un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, más de 7 millones de niños argentinos están en situación de pobreza y cerca de 10 millones consumen menos carne y lácteos en comparación a lo registrado el año 2023. La crisis social que atraviesa la Argentina tiene una de sus caras más sensibles en el impacto, sobre todo en la infancia. Según UNICEF, más de 1 millón de niños se va a dormir sin antes cenar, es decir, sin alimento en el estómago. 1,5 millones de chicos saltea alguna de las comidas durante el día porque sus padres no logran acceder a comprarlas. Los datos del Fondo de Naciones Unidas también para la Infancia han sido publicados en el marco de la campaña El hambre no tiene final feliz. El informe grafica una álgida situación social reflejada en datos elocuentes como que 4,5 millones de adultos argentinos ceden sus porciones de comida para priorizarla y destinarla a sus hijos. Esta es la Argentina liberal de Javier Milei. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. La que ven allí es la ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich. Ella se negó a haber desarrollado o tenido algún rol, así lo vamos a calificar, en el ingreso irregular de los diputados al penal de Ezeiza. Nunca en la vida, dijo ella, hablé con el diputado Beltrán Benedit. Nunca hablé con nadie. Me enteré de la visita a la cárcel por los diarios. Me enteré por ustedes, los periodistas, aseguraba la ministra. Sin embargo, los testimonios de los involucrados dicen absolutamente lo contrario. El nombre de Bullrich aparece en varios chats entre estos diputados que visitaron a esa cárcel en Ezeiza. Estamos hablando de militares. Una de las que había avalado además este tipo de encuentros. El diputado Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse al día siguiente de esa reunión para visitar a los presos políticos, así lo calificaba ella, que están detenidos en la cárcel de Ezeiza, y se les pueda facilitar el ingreso sin ningún tipo de inconvenientes. Vamos a analizar este escenario. Para ello recibimos, también nos acompaña desde la Argentina, profesor universitario Patricio Grande. ¿Cómo está? Profesor, gracias por su tiempo para Telesur. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Patricio, ¿por qué poner este tema como escenario? Porque estamos hablando de aquellos que cumplen condena por delitos de lesa humanidad. Un delito que además no prescribe, según la tipificación internacional y tratados internacionales. ¿Qué representa esto, no solamente para la Argentina, sino también para la región? ¿Será avalar el fascismo? ¿Cómo calificarlo? Bueno, realmente en materia de derechos democráticos, que en nuestro país, en Argentina, han sido una gran bandera y una conquista del movimiento popular desde 1984 hasta la fecha, esto representa realmente un enorme retroceso. El gobierno nacional viene cercenando muy fuertemente las libertades democráticas consagradas en distintas leyes, consagradas en nuestra propia Constitución Nacional, y realmente
hay desde distintos sectores, desde derechos humanos, desde partidos políticos, organizaciones sociales, una preocupación muy grande por lo que está ocurriendo en Argentina y también en otros lugares de la región. Realmente lo que se puede vislumbrar y lo que se puede observar es un intento muy fuerte por parte del gobierno nacional también de avanzar contra todas esas libertades democráticas. Todavía tenemos presos en Argentina, tenemos presos políticos, bajo esa consideración o caracterización hay que colocarlos, por movilizarse, donde no hay ningún tipo de pruebas ni de elementos probatorios que justifiquen que esas personas estén bajo arresto en cárceles comunes. Entonces lo que hay es una preocupación muy grande y bueno, ya hay denuncias en distintos organismos nacionales e internacionales al respecto. Pero Patricio, estamos hablando de militares que participaron durante la dictadura militar en la Argentina. Estamos hablando de delitos de lesa humanidad. ¿Cómo se los puede calificar como presos políticos? Perdón, entendí mal la pregunta. Hacía referencia a otro tipo de detenidos. En relación a este tema, que es un tema absolutamente grave, donde bueno, un conjunto de diputados del oficialismo hicieron visitas a cárceles donde están presos estos genocidas, realmente también es una situación muy grave que lesiona y afecta a todo un conjunto de juicios que en nuestro país fueron realizados en los últimos 30 años, específicamente en la última década, donde el conjunto de las organizaciones de derechos humanos, las víctimas de la dictadura, del genocidio, han marcado precedentes históricos, no solamente para Argentina, sino también para todo el mundo, y eso significa y representa claramente algo que el pueblo argentino está dispuesto a defender. Lamentablemente, en la Cámara de Diputados, hace pocos días, cuando se intentó abrir justamente una comisión para que estas personas, estos diputados, den explicaciones de por qué fueron y realizaron estas visitas a los genocidas, bueno, lamentablemente por un voto de diferencia no se logró ese cometido, pero realmente hay muchísima preocupación en nuestro país con lo que está pasando, porque lo que se busca, a fin de cuentas, es un negacionismo de la dictadura militar, establecer políticas de negacionismo sobre la última dictadura militar y justificar claramente el terrorismo de Estado. Lo que vemos es que cada vez son más los discursos oficiales que dan cuenta de esta situación, que es muy grave y tiene en vilo a todas las organizaciones de derechos humanos en nuestro país y en la región. ¿Qué hay detrás de esto, Patricio? ¿Por qué crees que el gobierno de Javier Milei blanquea este delito de lesa humanidad e impulsa discursos de odio a través de plataformas digitales, posicionando también esta narrativa de que está bien visitar a estos personajes que han cometido delitos de lesa humanidad? O sea, no solamente marca un precedente en su país, ¿hay una estrategia detrás para la región? Sí, posiblemente esto vaya más allá de las fronteras de Argentina, de las fronteras nacionales. Lo que se busca de alguna forma es instaurar y llevar adelante nuevamente políticas represivas para todos aquellos que en definitiva se movilizan para condenar cualquier tipo de movilización popular, para atacar derechos humanos. Entonces, si bien el gobierno, sus distintos voceros, han tenido distintas posiciones, algunos se han tratado de despegar de este grupo de diputados que realizó visitas a la cárcel, pero lo que vemos en líneas generales es que forma parte de un plan o de un programa político que intenta llevar adelante este gobierno y también que intenta llevar adelante por diversos medios y por distintas formas. Entonces, lo que vemos es que claramente lo que hay es un retroceso muy marcado en todas las políticas de derechos humanos, pero estamos en Argentina, hay una enorme tradición en defensa de los derechos humanos y que se mantengan tal y cual como fueron sentenciadas en los juicios estas personas, que sigan pagando sus condenas en cárceles comunes, ¿no? Porque acá lo primero que se busca, lo primero que intenta el gobierno es
decir que estas personas tienen derecho supuestamente a estar en prisión domiciliaria, pero en realidad se trata de, como ustedes planteaban, de delitos de lesa humanidad que tienen un tratamiento especial, específico, que las condenas que se realizaron en nuestro país realmente es un ejemplo para el mundo entero que ha condenado los crímenes de lesa humanidad. Patricio, te propongo que revisemos la leyenda para ver si podemos profundizar este análisis. Veamos. Esto no lo reseña Telesur, no lo dice el mapa, lo reseña Daniel Titelman, que es el director de Desarrollo Económico de la CEPAL. Vamos a verlo. El país con la previsión de crecimiento más alto para este año es República Dominicana, con una cifra que gira en torno al 5.2%, seguida de Venezuela con el 5% y Costa Rica con un 0.4%. Hay que decir que los países que menos van a crecer, con crecimiento negativo, está Haití y la Argentina. Son los únicos países con proyecciones de crecimiento negativo, destacaba Daniel Titelman, que tendrá una caída entre el 3 y el 3.6%. Patricio, ¿qué significa y qué representa esto? Venezuela es un país que tiene 930 sanciones encima, todas coercitivas e ilegales. Un país que además atraviesa actualmente una guerra comunicacional sin precedentes que ha sido calificada como una guerra ciberfascista. Pero la Argentina no tiene ese panorama. Tiene como aliado a Israel, tiene como aliado a Estados Unidos. ¿Cómo entender ese paradigma entre socialismo y capitalismo? Sí, claramente lo que ocurre y lo que vemos en Argentina, acentuado en los últimos meses a partir del gobierno del presidente Milei, es un fuerte retroceso y una fuerte recesión económica que golpea y que impacta en miles y millones de trabajadores y de personas todos los días, lo que claramente indican las estadísticas económicas y los sondeos, es que hay en los últimos meses 300.000 puestos de trabajo se han perdido en nuestro país. Todos los indicadores económicos en términos comparativos, en términos industriales, vienen decreciendo, y es uno de los países, como tal se señalaba recientemente, es uno de los países que se prevé que durante este año su Producto Bruto Interno tenga una fuerte caída, y es lo que efectivamente viene ocurriendo. El gobierno ya cuando asumió dijo que los primeros 6 meses, hasta junio, iba a ocurrir una tendencia regresiva y que después la economía iba a repuntar. Sin embargo, todo lo que se ve es absolutamente lo contrario, y el decrecimiento de la economía y el retroceso parece no tener límites, y contrasta fuertemente con lo que ocurre en otros países de la región, en el caso de Venezuela, donde a pesar del boicot y los bloqueos económicos, el país tiene una tendencia completamente inversa. En Argentina la situación es, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, junto con la situación de derechos humanos y de retrocesos en las libertades democráticas, es algo muy notorio, muy marcado. Por eso, de alguna u otra forma, Argentina es, hoy en día, desde el punto de vista social, es una olla a presión, porque crecen los desocupados, porque los salarios se desploman, porque las industrias cierran, porque las inversiones extranjeras no llegan al país, más allá de que, bueno, ahora con la aprobación de la ley Bases prácticamente se van a regalar, va a haber un régimen especial para las multinacionales, para que generen grandes inversiones, donde no van a dejar realmente un peso, un dólar en el país. Entonces, la situación desde el punto de vista social es una situación que se viene agravando y se viene complejizando de la mano del desplome y de la caída de la economía real en todo el territorio argentino. Queremos agradecer a Patricio Grande por su tiempo y su análisis para el mapa, para Telesur. Nosotros vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Desguace.
Resultado del desguace del Estado, la privatización de áreas como la educación tiene un objetivo claro: para imponer los valores del mercado y contribuir con esa idea persistente de la derecha acerca de que todo lo que es público es malo e ineficiente. Pero no solo es esto, el impacto ya genera en la Argentina liberal de Milei, donde el salario del personal universitario registra una caída de hasta el 45% en términos reales. 2. Cortina de humo mediática. El aparataje digital del gobierno de Javier Milei más el uso indiscriminado de bots tratan de tejer una narrativa distinta a la realidad que trata de vender, que lo peor ya había pasado, pero los supermercadistas hablan de una catástrofe nunca antes vista. Aquí un ejemplo. En julio el consumo en la Argentina se ha desplomado un 16.1% interanual, 4 puntos más que en junio. Y la primera semana de agosto muestra un derrumbe de 21 puntos en la distribución de jubilaciones y también salarios, junto a la subida de tarifas que marcan un escenario peor al registrado en la crisis del 2001 o en la propia pandemia por la COVID-19. 3. Socialismo versus capitalismo. El último informe de la CEPAL en su análisis regional reseña que uno de los países con la previsión de mayor crecimiento en la región para este año será Venezuela, un país en el que pesan 930 sanciones ilegales, que además enfrenta una guerra comunicacional ciberfascista con presión externa por defender su soberanía. Y en contraparte, vemos a una Argentina, aliada de Israel y de Estados Unidos, que tiene una proyección de crecimiento negativa, con caídas entre el 3 y el 0.3%. La pregunta es, ¿de qué lado de la balanza quisieras estar tú? Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.